Bueno, en esta serie de videos, en esta colección de videos que pretendo hacer, lo que quisiera desarrollar de manera muy breve, tampoco va a ser un curso, es exponer, digamos, formalmente eh, la derivada de Cara Theodori. Y lo quiero exponer porque no es muy común, no es muy usual, no hay mucha información en los libros sobre eso, o sea, sí la hay, pero no hay tanto, ¿no? Y no se hace tanto énfasis en ella. Eh, yo creo que se debe un poco al hecho de que no es muy práctica en las cuentas reales, digamos, en las cuentas que no son teóricas, ¿no? Y entonces, pues a la mayoría de la gente lo que no es práctico, digamos, en lo verdaderamente práctico como que les da un poco igual, ¿no? Pero sí es muy práctico, pero práctico teórico, ¿no? O sea, ayuda a demostrar ciertas cosas. Entonces, demostraremos, bueno, más bien definiremos qué quiere decir que una función sea Carathéodori diferenciable en un punto y veremos que todas las demostraciones que se hicieron en los cursos básicos de cálculo, ¿no? Bueno, depende de cómo le llamen en la universidad, pero son estos cursos de cálculo avanzado, o sea, son básicos, pero pues así le llaman, avanzado no sé qué, eh, pues se prueban de alguna manera inventando funciones exóticas, ¿no? Metiendo unos inteligentes en el denominador, en el numerador, para que quede. Una de mis principales quejas siempre en el cálculo, digamos, moderno y en los cursos justamente de las instituciones es que pues son demostraciones tramposas, poco creativas y que pudren el intelecto porque no permiten pensar, ¿no? Cuando yo desarrollé mis seminarios de cálculo a la Leibniz fue justamente para mostrar eh, pues el poder de las ideas originales y cómo es que surgen los resultados. Por ejemplo, uno puede mostrar con el cálculo de Leibniz cuál es la diferencia del seno, cuál es la diferencia del coseno, cuál es la diferencia de las exponenciales, y obviamente con el cálculo avanzado también. Sin embargo, la trampa es que con el cálculo avanzado ya se sabe el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó históricamente? Pues, digamos, vilipendiaban a Leibniz, ¿no? Eh, por ser poco riguroso, lo cual también es falso, pero sí aceptaban sus resultados, hacían como que no los aceptaban y los demostraban rigurosamente. Pero en las demostraciones está implícito que ya sabían el resultado, entonces manipulaban las fracciones o las sumas de manera inteligente para que quedara lo que sabían que era el resultado. Eh, y bueno, los cursos así son, ¿no? Las sumas, las derivadas, los cocientes, pues, ¿no? Bueno, lo que quiero hacer justamente con esto es sí probarlos rigurosamente, pero sin saber en teoría a dónde vamos, ¿no? Sin meter unos inteligentes o súmale un cero, ¿no? De aquí a allá para que quede de cierta forma como quisiéramos. Y eso, si no es con cara Theodori, pues en teoría creo que no se puede, ¿no? Bueno, pues recapitulemos qué quiere decir que una función sea diferenciable en el sentido usual, ¿no? Entonces vamos a tener un intervalo en el conjunto de los números reales, un intervalo i, una función que va del intervalo i a los números reales y un bicho x sub 0 en ese intervalo, ¿no? Un punto. Decimos que L, un número real, es la derivada de f en x0 o que f es diferenciable en, y aquí era x0. A ver, esto era x0. O
sea, f es diferenciable en x0, sí, y pues el rezo, ¿no? Para toda epsilon existe una delta mayor que 0, tal que si x está en el intervalo y se satisface esta desigualdad, que x menos x0 sea menor que delta, entonces el cociente de la diferencia de las imágenes de f de x y de x0 entre x menos x0 es menor, digo, menos L, es menor que epsilon, ¿no? Bueno, pues todo ese rezo, lo único que está diciendo en términos prácticos del límite justamente es, pues que este cociente, tomando el límite, existe y, o sea, que exista quiere decir que pasa todo esto, ¿no? Y si eso ocurre, pues la notación estándar es, pues escribir lo que ya sabemos, ¿no? La derivada de f en x0 es este límite. F' de x0 es este límite. Muy bien. Bueno, no voy a entrar en detalle, bueno, también cabe aclarar eso, o sea, no es un curso de aprenda a derivar, no es un curso de, o sea, quiero dar otro punto de vista de lo que generalmente no se suele hacer, ¿no? Pero bueno, aquí pongamos un ejemplo muy simplón, ¿no? Eh, por ejemplo, si quisiéramos tomar la derivada para una función que pues es x al cuadrado, quisiéramos ver quién es la derivada de x, ¿no? Pues aplicando nada más la definición uno dice, a ver, tomo el límite, bueno, me pienso en cualquier punto en específico, digo un punto en general, x0, y entonces dice esto, es f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, pues es igual el límite, uy, qué flojera está escribiendo límite de x que tiende a x0 de x0. A ver, x0, voy a ver si lo puedo copiar, pero no estoy escribiendo a cada rato límite. Otra vez escribí x0. A ver, que tiende a x0. A ver si lo puedo copiar. A ver, bueno. Entonces, límite de, pues en el caso que nos acontece sería x al cuadrado menos x0 al cuadrado, x menos x0, ¿no? Y esto es igual a ¿qué cosa? Pues es igual a este límite de, pues aquí puedo usar el clásico truquito algebraico, x más x0, x menos x0, dividido entre x menos x0, esto y esto se muere y entonces me queda el límite de x que tiende a x0 de pues x más x0 y esto de aquí es pues x0 más x0 y es 2 veces x0, ¿no? Y pues en efecto el límite existió, es 2x0 y pues en efecto justamente pues es lo que esperaba todo mundo, ¿no? Bueno, estos son ejemplos muy tontos, son muy simples, pero bueno, digamos, es la idea, ¿no? Para cualquier otra función, la idea se desarrolla de manera similar. Entonces, como lo que enfatizo es que esto no es un curso de derivadas ni de cálculo, ni de nada, solo quiero demostrar algunos teoremas pues muy básicos, muy estándares, muy usuales, que tienen que venir en cualquier programa de cálculo, pero que se demuestran de otra manera, ¿no? Si el curso de pronto menciona el teorema de Kara-Theodori, pues qué bueno, pero creo que no es usual, pero en general pues no se hace. Entonces, si no se hace, pues es evidente que las demostraciones que hacen en los cursos tampoco estarán basados en ese teorema. Bueno, eh, pues vamos a definir qué quiere decir que una función sea Kara-Theodori diferenciable en un punto.
Bueno, decidí pausar tantito esto y escribirlo porque escribir es muy tardado, entonces mejor lo escribo y ya lo leo más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que una función sea cara-Theodori diferenciable? Bueno, pues una función va a ser cara-Theodori diferenciable. Bueno, primero tenemos una función que va del intervalo i a los números reales, una función. Entonces, diremos que f es cara-Theodori diferenciable en el punto x0, que pertenece a i, si cumple pues tres cosas, ¿no? La primera cosa dice, pues existe una función phi que va, digamos, del mismo dominio de f a los reales, ¿no? O sea, digamos, copia el dominio y el codominio son iguales. Pero además, 2f va a ser continuo en x0. Esta parte de que es continuo en x0 es muy importante. Además, se tendrá que phi de x0 por el incremento, bueno, x menos x0 es igual a la diferencia de estas imágenes. Si una función tiene estas tres características, diremos que la función f en particular es cara-Theodori diferenciable en el punto x0. Muy bien. Esto es una sola definición. Y ahora viene el teorema fuerte. ¿Qué es lo que dice el teorema? Dice, considérate una función que va de i a r y un punto que vive en el intervalo i, ¿no? Entonces, f es diferenciable en x0 en el sentido usual. ¿Cuál es el sentido usual? Pues el que todo mundo sabe de cualquier curso, ¿no? El que dije al principio del video. Entonces va a ser diferenciable en el sentido usual en el punto x0 si, solo si f es cara-Theodori diferenciable en x0. Y más aún, y más bonito aún, la función phi evaluada en x0 es lo mismo que la derivada de f evaluada en x0. Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo demostramos esto? Pues bien, a ver, demostremos esto. ¿Y cuál hacemos primero? A ver, sí, solo sí. Pues vamos en orden, ¿no? Supongamos que f es diferenciable en x0 en el sentido usual, ¿no? Bueno, pues esto que dice, si f es diferenciable en el sentido usual, existe el límite cuando x tiende a x0. Qué flojera es estar escribiendo todo esto, pero bueno. F de x menos f de x0, x0 menos, no, x menos x0. X menos x0. Y bueno, esto es la derivada, ¿no? La derivada de x, de f de x0. Bueno, entonces, ¿qué quisiéramos probar? Pues quisiéramos probar que se satisfacen estas tres cosas, ¿no? Muy bien. Pues bueno, así como tenemos por costumbre en matemáticas, definimos una función mañosa, ¿no? Como que dé el sentido de esto. Entonces, definamos una función phi que vaya de todo i a los reales, tal que, y pues, ¿cuál es la maña de esto, no? Pues uno dice, a ver, voy a definir a phi de x igual a f de x menos f de x0 entre x menos x0, siempre que pues x sea distinto de x0, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Y lo voy a definir como f' de x0 si sucediera que x es igual a x0. Bueno, entonces hemos definido una función que va de i a los reales, le hemos dado una regla de correspondencia. ¿Qué quisiéramos hacer, no?
pues quisiéramos ver que es continua, pero naturalmente uno dice, a ver, entonces, ¿qué? Bueno, pues si uno toma el límite de x que tiende a x0 de la función phi de x, pues lo que se ve es que por donde sea que uno se acercara a este bicho, ya sea por la derecha, por la izquierda y que tocara el propio x0, esto de aquí va a ser, en efecto, la derivada, ¿no? De f de x, la derivada de f en x0, ¿no? Pero justamente por la definición de f en el punto x0 vale la propia derivada y por lo tanto esto es phi de x0. Bueno, pues ¿qué me dice esto? Pues lo que me dice es que phi es continua en x0. Pues qué maravilla, ¿no? Tenemos dos cosas aquí. La primera, pues, es que se cumple se cumple lo que queríamos que se cumpliera, ¿no? O sea, esto de acá era una de las cosas que habíamos dicho, ¿no? Que, pues aparte de que se satisfacen lo que dice el teorema, ¿no? Se tiene esta igualdad, ¿no? Bueno, ¿qué nos faltaría por probar? Pues claro, ¿no? O sea, que se satisface esta igualdad, ¿no? Pues naturalmente uno dice, a ver, de la definición de la función, de la definición, o de nuestra definición, se sigue ¿qué? Pues despeja, ¿no? O sea, que phi de x por x menos x0 es igual a f de x menos f de x0. Esto para cualquiera x que sea distinta de x0, ¿no? Y si fuera, bueno, en realidad para todos lados, ¿no? Porque, o sea, digamos, esta definición la tomamos de aquí cuando es distinta de x0, pero si x es igual a x0, pues tendría 0 igual a 0, entonces se satisface, ¿no? Entonces, bueno, se satisface en todos lados, ¿no? Pues ya está. Entonces, por lo tanto, f es Karaseodori diferenciable. Diferenciable en x0. ¿Por qué? Porque existe una función que va de I a R, satisface esto de acá, o sea, satisface esto, es una función que va de aquí a acá y además satisface esto, ¿no? Bueno, y por supuesto, phi es continua en x0, ¿no? Muy bien, ahora, pues el regreso, ¿cómo sería? Sería decir, bueno, si es Karaseodori diferenciable, en x0 es diferenciable en el sentido usual, pero eso es un regalo, ¿no? Porque eso es muy sencillo, muy, muy sencillo. Bueno, entonces supongamos que pues f es Karaseodori diferenciable en x0. Bueno, pues esto quiere decir que existe una función, lo voy a decir todo, ¿no? Existe una función de i a los reales, tal que phi es continua en x0 y pues se satisface que phi de x por x menos x0 es igual a f de x menos f de x0, ¿no? Muy bien, y entonces, ¿qué queremos hacer? Pues de aquí uno dice, despeja, y entonces tendrías que f de x es igual a
f de x menos f de x0, x menos x0. Y esto de aquí, ¿qué dice? Pues diríamos que, ¿qué? Bueno, si tomo el límite de x que tiende a x0, de phi de x, pues es lo mismo que tomar el límite de x que tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿no? Pero observamos que como f, digo f, ¿de dónde está? O sea, phi es continua en x0, pues este límite existe. Y además, ¿quién sería, no? Pues es justamente phi de x0. Pero si esto ya sé que existe y tiende a esto, pues este bicho de aquí, por la definición del límite, ¿quién es? Pues es la derivada, ¿no? Entonces, ¿esto qué dice? Pues que existe este límite, por lo tanto es diferenciable en el sentido usual en x0 y además, pues la bonita igualdad, ¿no? De que la derivada es igual a la función phi de cara hacia Theodori, ¿no? Bueno, este es el teorema importante que quería demostrar. En base a este teorema podemos demostrar muchos teoremas del cálculo que generalmente se hacen de otra manera. Pero bueno, más o menos, ¿qué querría decir esta función? ¿Qué hace o qué dice o quién es, no? Bueno, pues justamente si uno tomara la, ¿cómo se llama? La definición de acá, o la igualdad en este caso, y uno despejara esto y lo pasara de este lado, x menos x0, y ya de aquí se borra, pues estaríamos diciendo como que esta función phi es la función de todas las rectas tangentes entre el punto x, digo rectas tangentes, rectas secantes entre el punto x y x0, ¿no es cierto? Y entonces tú las puedes tomar tan lejos como quieras de x0 o tan cerca como quieras de x0 porque phi es todas las posibles rectas secantes. Además, esto así a lo mejor en teórico como que no dice nada, ¿no? Vamos a intentar ver con un ejemplo de estos palurdos que diga algo, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, probemos con un límite o una derivada de estas sencillonas. Entonces, por ejemplo, nuestra verbigracia será f de x igual a x al cubo, ¿no? Si uno utilizara, digamos, en su manera usual la definición del límite, pues uno diría límite de x que tiende a x0, de f de x menos f de x0, entre x menos x0, ¿no? Y esto de aquí repite 1 como mono, x igual a x0. ¿De qué cosa? Pues de x al cubo menos x0 al cubo de x menos x0. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Esto de aquí, ¿quién sería? Pues sería el límite de x que tiende a x0, ¿sí? Y esto de aquí igual de la diferencia de potencias, pues uno lo puede expresar como lo siguiente, a ver. X al cuadrado más x0 por x, x0 por x más x0 al cuadrado por x menos x0, ¿no? Entre x menos x0. Y entonces, ¿qué sucede, no? Bueno, pues entonces este chiras pelas con este y lo que me queda es el límite de x que tiende a x0 del bicho, x al cuadrado, x0 por x más x0 al cuadrado, y cuando uno toma el límite, pues me queda 3 veces x
x0 al cuadrado, ¿no? Que es en efecto pues la derivada que uno estaba esperando. ¿Qué es lo interesante en este sentido? Que justamente si lo hiciéramos a la cara Theodori, pues lo que sucede es que este término de aquí es el término phi de nuestro teorema de cara Theodori, ¿no? O sea, como en nuestro caso tendríamos que exhibir, digamos, o sea, si quiero probar algo. Bueno, repito la moraleja que dije al principio del video. Cara Theodori es muy bondadosa para los teoremas abstractos y es quizá muy desagradable, ¿no? Para unos límites, porque esto de aquí pues es de primaria, solo hay que hacer unas cuentitas y ya quedó. Pero si quisiéramos usar el teorema de Cara Theodori, pues tendríamos que ser muy rigurosos, ¿no? Es como si usáramos en el sentido de derivadas normales, pues uno nada más usa el álgebra cuando no se preocupa por la vida, ¿no? Uno no anda usando los límites sencillos con epsilones y deltas, ¿no? O sea, si ya sabes hacer el álgebra de los límites, ya los justificaste, pues no estás haciendo todos los límites con los epsilones y deltas clásicos, ¿no? Lo mismo pasaría aquí, o sea, si ya sabes hacer la derivada normal, ¿no? Que es la de todos los cursos, hacer la derivada a la cara Theodori, pues sería un poco insano para una derivada sencilla, ¿no? Como la identidad o este x al cubo, pero veamos cuál es la idea, ¿no? La idea es, yo necesito exhibir pues tres cosas, ¿no? ¿Cuáles serían esas tres cosas? Pues que existe una función phi que va del intervalo que me den, ¿no? A los reales, que sea continua en el punto en donde yo quiero que f sea diferenciable y además que phi de x por x menos x0 sea f de x menos f de x0, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso, f de x menos f de x0, ¿quién es? F de x menos f de x0, pues es justamente x al cubo menos x sub 0 cúbica, que sabemos que se puede expresar como x al cuadrado más x sub 0 por x más x0 al cuadrado por x menos x0. Entonces lo que uno dice es, este de aquí es mi candidato a ser la phi del teorema a la cara Theodori. ¿Por qué? Bueno, pues es muy fácil decir, si yo agarro a phi de x y la defino como x cuadrada más x0 por x más x0 al cuadrado, pues esta claramente es continua en x0, ¿no? Y ya, o sea, ¿qué más tengo que hacer? Pues nada más, o sea, dices, pues es que esta función, si haces esto, pues lo que me estás diciendo es que f de x, que es esta, o sea, esto, por x0, resulta ser, pues, f de x menos f de x sub 0. Y por lo tanto, si uno observa, dices, ah, pues según el teorema de Cara Theodori, si tú tomas phi de x0, pues tendría que darme la derivada. Pero ¿quién es phi de x0? Valuando aquí, pues en efecto, me queda 3 veces x0 al cuadrado. Y esto de aquí, pues es lo que uno tenía, ¿no? Muy bien. Esta es la idea, al menos en principio, bueno, digamos, es la idea de la diferenciación a la cara Theodori. En otros videos lo que voy a hacer es demostrar, por ejemplo, que una función sea diferenciable, pues es continua. Es un teorema muy simplón y muy sencillo de demostrar, pero pues aquí lo que haremos es demostrarlo usando este teorema. Y también quedará muy sencillo. Mostraremos que las funciones diferenciables, sus sumas son diferenciables, cuál es su regla, el producto, cuál es su regla, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes dos funciones diferenciables y uno demuestra que es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, bla, bla, bla. Pues uno por lo general mete unas maniobras ahí medio extrañas para demostrar que el límite
bueno, la derivada existe y es esa regla, pues aquí en principio haremos como que no sabemos nada más que cara Theodori, operaremos y nos va a quedar un resultado. A mí me gusta eso porque en teoría, por ejemplo, cuando uno estudia el cálculo de Leibniz, el cálculo diferencial original, no lo que uno cree que dijo y no dijo, o sea, lo real, pues él no supone nada, empieza a calcular y empieza a encontrar las propiedades, ¿no? Y es lo bonito de, pues, o sea, si no sabes a dónde vas, ¿por qué lo intentas manipular? Y es lo que se hace en los cursos actuales. Bueno, pues en este video lo que hicimos fue probar el teorema fuerte de Cara-Theodori.